A toda prisa, en un lapso de solo 48 horas, más de 500 mujeres iraníes llegaron a México de una manera que nadie podría haber anticipado. Después de eso, el mundo entero comenzó a ver a México con otros ojos. Pero la pregunta es, ¿por qué México? ¿De qué huían? ¿Y qué verdad se escondía detrás de esta historia? Hoy te llevaremos a través de todos los detalles que podrían cambiar tu perspectiva sobre México para siempre. Eran casi las 2 de la madrugada. El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, que debería estar en calma, bullía con una actividad inusual. Las luces de la pista de aterrizaje brillaban intensamente, como si se prepararan para recibir algo demasiado grande para ser explicado. Varias camionetas de agencias gubernamentales estaban estacionadas en un orden impecable. Agentes del Instituto Nacional de Migración habían sido llamados de urgencia. Algunos reporteros ya olfateaban una primicia, pero nadie sabía con certeza qué estaba ocurriendo. Entonces, el primer avión charter aterrizó suavemente, seguido por otro y otro más. En cuestión de pocas horas, la lista de pasajeros que se filtró causó una conmoción inmediata. Casi todas eran mujeres de Irán. Y no eran unas pocas decenas o un centenar, sino un total de 500 personas en apenas 48 horas. Lo que dejó a todos aún más perplejos fue la ausencia de un anuncio previo, de una recepción oficial, de una explicación clara por parte del gobierno en las primeras horas. Aquellas mujeres, en su mayoría, vestían ropas sencillas. Algunas llevaban niños en brazos, otras apenas sostenían una pequeña bolsa. Varias descendieron del avión con una mirada agotada, como quienes no han dormido en noches, pero en esos ojos había algo en común, una esperanza que aún no se había extinguido. Los funcionarios mexicanos comenzaron a guiarlas con cautela a través de un control especial. Intérpretes de Farsi aparecieron rápidamente, como si todo hubiera sido parte de una preparación secreta. Los susurros en el aeropuerto se hicieron más fuertes. ¿Quiénes eran? ¿De qué huían? ¿Por qué México? Las preguntas estallaron simultáneamente en las redes sociales de todo el mundo. Una sola fotografía convirtió la noche en un amanecer caótico. La imagen de una mujer de mediana edad que, tras pasar la puerta de migración, se arrodilló para besar el suelo del aeropuerto. Fue compartida cientos de miles de veces en pocas horas. No había una larga descripción, solo una frase corta que hizo que el mundo entero detuviera su navegar por la pantalla. No vinieron de turistas. Llegaron a un lugar donde todavía se cree que un ser humano puede empezar de nuevo. Esa mañana, México despertó con preguntas que nadie podía responder de inmediato. Y este era solo el comienzo de una historia que estaba a punto de hacer que el mundo viera a esta nación de una manera completamente diferente. A medida que la noticia se extendía por los medios internacionales, varias agencias de inteligencia intentaron desenterrar la verdad de los documentos de viaje, que estaban fuertemente restringidos. Pero cuanto más investigaban, más descubrían que el viaje de estas 500 mujeres no era un evento ordinario. Los nombres de muchas de ellas no aparecían en los sistemas públicos como los de turistas comunes. Algunas viajaban con visas de emergencia, otras con documentos de protección especial, mientras que decenas más estaban bajo la coordinación de organizaciones internacionales de derechos humanos. El gobierno de México permaneció en silencio durante casi medio día, hasta que, por la tarde, un portavoz emitió una breve declaración. Se trataba de una operación humanitaria en la que México colaboraba con diversas partes para ayudar a mujeres en situación de alto riesgo en el extranjero. Pero esa explicación solo generó más dudas, porque la frase situación de alto riesgo no explicaba en absoluto por lo que habían pasado. Mientras tanto, una periodista independiente llamada Mina obtuvo algo de una fuente en el aeropuerto, una lista parcial de pasajeras con símbolos especiales junto a varios nombres: médica, profesora, periodista, ingeniera, abogada, activista. Empezó a comprender que este grupo de mujeres no eran refugiadas comunes y corrientes, sino personas con roles cruciales en su propia sociedad y que probablemente estaban siendo perseguidas por atreverse a defender sus creencias. Mina comenzó a seguir la pista hasta un albergue temporal en un estado aledaño a la Ciudad de México, que había sido designado como zona restringida. Vio entrar y salir ambulancias. Vio a voluntarios mexicanos llevar comida, agua, ropa para niños y cobijas de forma continua, sin que nadie supiera quién había iniciado la colecta. La ayuda simplemente fluía sin cesar, como si un gran número de mexicanos
hubiera tomado la misma decisión al unísono, sin esperar órdenes de nadie. Esa noche, Mina entrevistó a una joven que hablaba inglés. No quiso dar su nombre real, pero dijo con voz temblorosa: «No huimos por ser débiles. Huimos para seguir viviendo, y quizás, para volver más fuertes». Esa frase fue como un martillo que destrozó la comprensión previa del mundo. Muchos comenzaron a hacerse una nueva pregunta. Ya no era solo ¿quiénes son ellas?, sino ¿qué hizo México para atreverse a abrir sus puertas en un momento en que muchos otros países dudaban? Y a partir de ese instante, esto dejó de ser una noticia de migración para convertirse, silenciosamente, en una historia que sacudió la geopolítica. Entre las 500 mujeres, había una que al principio no llamó la atención de nadie. Se llamaba Sara, de unos 35 años, delgada y alta, con la piel pálida por días sin dormir y cargando solo una vieja bolsa de tela. Por fuera, parecía una refugiada más. Pero cuando Mina notó que varios funcionarios parecían darle una importancia especial, la periodista comenzó a sospechar que esta mujer tenía algo fuera de lo común. La primera noche en el albergue, Sara apenas probó la comida. Se sentó en silencio junto a una ventana, mirando las luces lejanas de la Ciudad de México, como alguien que aún no podía creer que realmente había escapado. No fue hasta que una voluntaria le llevó un atole caliente que sonrió por primera vez. Fue una sonrisa diminuta, pero cargada de un agotamiento profundo, como la de alguien que ha llevado el peso del mundo sobre sus hombros durante demasiado tiempo. Sara no hablaba de sí misma con facilidad, pero a la noche siguiente, le entregó una memoria USB a Mina, diciéndole simplemente: «Si un día desaparezco, por favor asegúrate de que esto se haga público». Cuando Mina revisó el contenido, sintió que se le helaban las manos. No eran simples archivos de texto, era una cantidad masiva de información, listas de mujeres acosadas, pruebas de detenciones injustas, videotestimonios, grabaciones de audio y documentos que apuntaban a una red de poder en Medio Oriente que había intentado silenciar a innumerables mujeres durante años. Sara había sido abogada de derechos humanos, no era solo una de las fugitivas, era una de las personas que había ayudado a planificar sistemáticamente la salida de cientos de otras mujeres. Era una de las que conocía las rutas, los nombres, quién estaba siendo perseguida y por qué México se había convertido en el único destino final posible. «¿Hay países más seguros? ¿Hay países más ricos?», le preguntó Mina. Sara la miró directamente antes de responder lentamente. «Pero no todos los países nos ven como seres humanos antes de vernos como un problema». Esa respuesta silenció a Mina de inmediato. No era un halago superficial, era un reflejo de que el nombre de México, a los ojos de quienes estaban perdiendo la esperanza, podría tener un significado mucho mayor de lo que los propios mexicanos sabían. Esa misma noche, se filtró el rumor de que ciertas facciones extranjeras estaban presionando a México para que deportara a algunas de las mujeres de inmediato. De repente, todo pasó de ser una misión de rescate a un juego de apuestas a nivel nacional. Y Sara ya no era solo una superviviente. Se había convertido en la llave de una verdad que el mundo no debía ver, pero que estaba a punto de presenciar. Apenas 24 horas después, la noticia de las 500 mujeres iraníes en México ya no era solo un tema viral en redes sociales, ocupaba los titulares de los principales medios de comunicación del mundo. Una cadena de noticias en Europa lo llamó el éxodo silencioso que sacude la diplomacia, mientras que algunos medios en Asia se preguntaban por qué México se atrevía a asumir esta carga en un momento en que muchos países preferían mirar hacia otro lado. Algunos gobiernos extranjeros comenzaron a emitir declaraciones cautelosas. Las organizaciones de derechos humanos elogiaron a México por mostrar valentía humanitaria. Pero, por otro lado, ciertos grupos de influencia comenzaron a moverse silenciosamente a través de canales diplomáticos y económicos. Hubo informes no oficiales de que México estaba recibiendo una fuerte presión para limitar la difusión de información y controlar el contacto con los medios. En la Ciudad de México, la atmósfera se volvió tensa como nunca antes. Se reforzó la seguridad en el albergue temporal. Se mantuvo a los periodistas a distancia. Agentes vestidos de civil se dispersaron por la zona. Mientras tanto, un gran número de mexicanos comenzó a publicar mensajes de apoyo a las mujeres con frases sencillas como «Estén a salvo, México les da la bienvenida y ojalá puedan empezar de nuevo». El cambio más sorprendente no ocurrió en los círculos políticos, sino en el corazón de la gente.
Algunas fondas y restaurantes comenzaron a enviar comida gratis. Ciertas escuelas privadas ofrecieron cupos para los niños que habían llegado. Hospitales privados anunciaron revisiones médicas sin costo, y 2 universidades empezaron a hablar de becas de emergencia para las mujeres que desearan continuar sus estudios. Mina, que seguía la historia casi sin dormir, comenzó a darse cuenta de que la noticia no sacudía al mundo solo por la cifra de 500, sino porque México estaba revelando una faceta que el mundo exterior rara vez veía. Un país a menudo visto a través de imágenes de turismo, comida y fiestas, ahora asumía un nuevo papel, mucho más profundo. Esa noche, Sara recibió un misterioso mensaje en un teléfono temporal. Era una sola frase en farsi que se traducía como «Ya saben dónde estás». Las autoridades mexicanas la trasladaron de inmediato fuera del albergue, en medio de la confusión y el miedo que comenzaban a extenderse entre las otras mujeres. Algunas lloraban, otras abrazaban a sus hijos con fuerza. Algunas preguntaban una y otra vez, ¿nos van a deportar? Ese fue el momento en que México tuvo que tomar una decisión crucial. No se trataba solo de acoger a estas personas temporalmente, sino de elegir si se mantendría firme en sus principios humanitarios hasta el final, o si retrocedería cuando la presión del mundo exterior comenzara a apretar desde todas las direcciones. En un edificio gubernamental, se llevó a cabo una reunión secreta que duró horas. Entre los participantes se encontraban miembros de Seguridad Nacional, de la Secretaría de Relaciones Exteriores, agencias humanitarias y asesores en derecho internacional. Todos sabían que la decisión no terminaría con las 500 mujeres, sino que definiría la postura de México ante el mundo. Sobre la mesa había gruesos expedientes. Algunos informes indicaban que decenas de mujeres de este grupo corrían peligro de muerte si eran deportadas. Algunas eran testigos clave en casos de violaciones de derechos humanos. Otras eran periodistas que habían expuesto redes de poder. Otras eran maestras, juezas o médicas que se habían negado a cooperar con un sistema opresivo en su país. El problema era que, si México les otorgaba protección abiertamente, podría causar un terremoto diplomático de consecuencias incalculables. Pero si permanecía pasivo o elegía un camino demasiado seguro, las vidas de estas mujeres podrían no volver a ser las mismas. Mientras tanto, fuera de la sala de reuniones, el mundo digital mexicano ardía de una manera inesperada. Un hashtag sobre la ayuda a las mujeres iraníes se convirtió en tendencia principal. La gente no debatía en términos de alta política, sino que hablaba en un lenguaje sencillo. Si alguien huye de la muerte, primero hay que ayudar. Este sentimiento se convirtió en otra forma de presión, una presión desde la humanidad misma. En el albergue temporal, un niño pequeño comenzó a dibujar con crayones que una voluntaria mexicana le había dado. En el dibujo había una casa, una bandera mexicana, un cielo azul claro y muchas mujeres tomadas de la mano. La imagen fue publicada en línea por una voluntaria y se propagó por todo el mundo con una velocidad increíble. La gente interpretó su significado de diferentes maneras, pero casi todos sintieron lo mismo. Este asunto no podía decidirse únicamente por intereses. En medio de la noche, finalmente salió una resolución de la reunión. México no deportaría a nadie de inmediato y abriría un proceso formal de protección, además de reforzar las medidas de seguridad para los grupos de alto riesgo. Este breve anuncio podía sonar como lenguaje burocrático, pero a los ojos de las 500 mujeres, significaba otra puerta que se abría después de que el mundo entero se las había cerrado. Y a los ojos del mundo, era una señal de que México no solo estaba recibiendo gente, sino que, por primera vez en un tema que el mundo observaba, estaba eligiendo una postura clara. Tras el anuncio del gobierno mexicano de otorgar protección temporal, la atmósfera en el albergue debería haberse relajado, pero ocurrió todo lo contrario. Pocas horas después, hubo un intento de hackear los sistemas informáticos de la organización de ayuda involucrada en la evacuación. Varios archivos desaparecieron, algunos fueron copiados, y los nombres de varias mujeres comenzaron a publicarse en cuentas anónimas en línea. Sara supo de inmediato que no se trataba de una simple amenaza, sino de una persecución transfronteriza. Así que decidió contarle toda la historia a Mina, en una pequeña habitación con funcionarios mexicanos vigilando a distancia. 2 meses antes, varios grupos de mujeres en Irán comenzaron a recibir noticias a través de una red secreta. Las listas de mujeres activistas por los derechos, académicas independientes,
y aquellas que se negaban a obedecer órdenes de ciertas autoridades estaban siendo catalogadas como grupos bajo vigilancia. Muchas fueron citadas para interrogatorios, otras fueron seguidas hasta sus casas. Algunas simplemente desaparecieron sin dejar rastro. Sara y unas pocas amigas comenzaron a crear una ruta de escape silenciosa para las mujeres en mayor riesgo. No tenían mucho dinero, ni armas, ni poder estatal. Solo contaban con una red de confianza, algunos documentos falsificados, la ayuda de extraños en varios países y una única pregunta que se repetían una y otra vez. Si logramos salir, ¿a dónde iremos? Muchos países fueron descartados porque los trámites eran demasiado lentos. Algunos cerraron sus puertas en silencio. Otros exigían condiciones que aquellas mujeres nunca podrían cumplir. Pero México fue uno de los pocos países donde hubo personas dispuestas a abrir un canal de urgencia, bajo una cooperación que casi nadie conocía. ¿Por qué México?, preguntó Mina de nuevo. Sara soltó una risa suave, a pesar de que sus ojos estaban rojos por el estrés. Porque algunos mexicanos nos dijeron, este lugar puede no ser perfecto, pero si llegan hasta aquí, no dejaremos que desaparezcan en silencio. Esa noche, Mina decidió publicar un reportaje especial. Sin revelar información que pusiera en peligro la seguridad, expuso un hecho crucial. Muchas de las mujeres de este grupo no eran seguidoras, sino líderes que se habían mantenido firmes en su propio país. Ese reportaje se convirtió en un nuevo detonante que disparó el apoyo a México en todo el mundo. Sin embargo, al mismo tiempo, el peligro se acercaba más de lo que pensaban. Cuando las autoridades descubrieron que un individuo desconocido se había infiltrado cerca del área del albergue, y su objetivo más claro era Sara. Al amanecer del tercer día, Sara fue trasladada del albergue a otro lugar seguro de la manera más sigilosa posible. Una camioneta común y corriente recorrió las calles de la Ciudad de México como si nada especial ocurriera. Pero dentro de ese vehículo iban agentes de seguridad, documentos cruciales y una mujer que podría cambiar toda la ecuación si se le permitía hablar en público. A Mina se le permitió unirse al convoy en otro vehículo, ya que Sara insistió en que, si algo sucedía, quería que la verdad fuera contada. El conductor tomó varias rutas alternas para evadir cualquier seguimiento. Pero entonces ocurrió lo que todos temían. 2 motocicletas comenzaron a seguirlos de cerca, mientras un sedán negro aparecía por delante de manera sospechosa. La situación se volvió tensa en segundos. Los agentes mexicanos decidieron cambiar de ruta, metiéndose en callejones estrechos. El vehículo aceleró a través de un mercado sobre ruedas, pasando por debajo de un puente y por colonias que apenas despertaban. Mina, en el otro coche, tenía las manos heladas. Vio a Sara a través del espejo retrovisor. Sara no gritaba, no lloraba. Apretó los puños con fuerza, como alguien que ya se había preparado para que su vida nunca fuera fácil. Finalmente, el convoy logró perder a sus seguidores temporalmente y la llevó a un edificio seguro sin letreros ni nombre, que parecía una oficina común pero estaba fuertemente custodiada. El incidente no se hizo público oficialmente, pero el rumor de que había habido un intento de intervención en México se extendió rápidamente, haciendo que el asunto cobrara una dimensión aún mayor. Significaba que el viaje de las 500 mujeres no era solo una huida en busca de refugio, sino que había traído un conflicto a través de las fronteras, hasta el corazón de América Latina. Esa noche, Sara pidió grabar un videotestimonio. Se sentó frente a una cámara sencilla, su rostro sin maquillaje, sin un fondo lujoso, solo con una voz firme. Si estás viendo este video, significa que quizás ya no pudieron detenerme. Lo que quiero que el mundo recuerde no es qué tan lejos huimos, sino que tuvimos que huir porque el mundo ha permitido que el miedo gobierne la vida de las mujeres durante demasiado tiempo. Cuando Mina terminó de ver el video, supo de inmediato que si se publicaba, el mundo ya no podría ver este evento como una simple historia de refugiados. Y México estaba a punto de convertirse en el escenario donde una gran verdad sería revelada ante los ojos de todos. A la mañana siguiente, el video testimonio de Sara, de solo 7 minutos de duración, fue lanzado simultáneamente en varias plataformas, sin logotipos, sin música dramática, sin edición llamativa. Solo una mujer mirando directamente a la cámara y contando su historia con una calma que contrastaba con la realidad que había enfrentado. Habló de las mujeres forzadas a guardar silencio, de las madres que tuvieron que separarse de sus hijos para que ellos tuvieran una oportunidad de sobrevivir,
de las periodistas perseguidas por escribir la verdad, y de médicas, maestras, abogadas, estudiantes y tantas otras mujeres comunes que se convirtieron en un objetivo solo por negarse a inclinar la cabeza ante el miedo. Pero el momento que hizo que el mundo entero se detuviera a escuchar fue al final del video. Llegamos a México no porque sea el país más rico o el más poderoso. Vinimos porque, en nuestro momento más oscuro, alguien aquí respondió a nuestra petición de ayuda con las palabras «vengan». Y a veces, una frase tan corta puede salvar una vida entera. El video explotó en línea en menos de medio día. Defensores de los derechos humanos, políticos, académicos y gente común de muchos países comenzaron a hablar de México como un espacio de valentía humanitaria. Las grandes agencias de noticias cambiaron su enfoque. Ya no se interesaban solo en el destino de las 500 mujeres, sino en por qué México fue capaz de hacer lo que muchos países desarrollados no hicieron. En México el video fue compartido con miles de subtítulos y comentarios. Algunos decían que lloraron al verlo. Otros, que acababan de descubrir cuánto significaba su país para extraños. En muchas escuelas, el video se usó para discutir sobre derechos humanos. Estudiantes universitarios comenzaron a organizar eventos para recaudar fondos. El número de voluntarios se duplicó en cuestión de horas. Pero toda onda expansiva genera una fuerza de resistencia. Surgió una ola de ataques desde cuentas misteriosas, intentando distorsionar los hechos, diciendo que estas mujeres eran una amenaza, un instrumento político o un montaje. Sin embargo, en lugar de frenar la empatía, esa campaña hizo que más gente investigara por su cuenta, y cuanto más buscaban, más clara veían la verdad. Esa tarde, embajadas de varios países comenzaron a contactar a México para ofrecer su cooperación y acoger a algunas de las mujeres para su reasentamiento futuro. Pero lo más sorprendente fue que muchas de ellas respondieron: si podemos elegir, nos gustaría empezar aquí primero. Y ese fue el momento en que el mundo entero comenzó a ver a México de manera diferente. No solo como un destino turístico, sino como un lugar donde, a veces, el corazón de la gente se adelanta a la política global. Después de que el video de Sara se convirtiera en una noticia mundial, el gobierno mexicano comenzó a organizar un sistema de ayuda más abierto, abarcando salud, educación, asesoría legal y capacitación laboral. Algunas mujeres fueron reubicadas en diferentes estados, donde las comunidades estaban listas para acogerlas. Los niños comenzaron a asistir a clases temporales, mientras que las adultas empezaron a aprender español e inglés para planificar sus nuevas vidas. Lo que sorprendió a muchas de las mujeres no fue solo la seguridad, sino la calidez informal de los mexicanos. La dueña de una fonda frente al albergue les añadía un extra de comida en sus platos todos los días sin cobrar más. Algunos taxistas se negaban a cobrar el viaje al saber que sus pasajeras eran del grupo de mujeres iraníes. Estudiantes mexicanos escribían cartas de bienvenida con letra temblorosa y las enviaban al albergue, diciendo: «Deseamos que vuelvan a ser felices». La propia Sara comenzó a cambiar visiblemente desde la primera noche. Empezó a poder dormir, a comer y a sonreír más a menudo. Un día, se quedó mirando cómo llovía suavemente bajo el techo de un edificio y le dijo a Mina: «Es extraño, la lluvia aquí no me asusta». Mina sonrió y le preguntó: «¿Y la lluvia en tu hogar?». Sara guardó silencio un momento antes de responder: «En casa, cualquier ruido fuerte nos hacía sobresaltar primero». Esa breve conversación hizo que Mina entendiera que buscar refugio no es solo cambiar de país, es enseñarle lentamente al corazón que el silencio no siempre tiene que ir seguido del peligro. Mientras tanto, otras mujeres comenzaron a compartir sus historias. Una había sido chef y empezó a cocinar para sus compañeras. Otra era maestra de música. Algunas enseñaban a coser. Otras ayudaban a traducir para los funcionarios mexicanos. Una nueva relación se fue formando silenciosamente entre quienes una vez recibieron ayuda y quienes comenzaron a ver que ellas tenían el potencial de crear también. Los medios internacionales seguían cubriendo la historia, pero las imágenes que se transmitían comenzaron a cambiar. De la tristeza y la emergencia a imágenes de resiliencia y renacimiento. Esta era una narrativa tan poderosa como el drama inicial, porque mostraba que cuando a los seres humanos se les da un espacio seguro, no se detienen en la supervivencia, comienzan a construir un nuevo futuro, y ese futuro estaba comenzando, de manera tangible, en suelo mexicano. Una semana después del inicio de los acontecimientos,
El nombre de México fue mencionado en varios foros internacionales, tanto en temas de humanitarismo como de derechos de la mujer y cooperación transfronteriza. Muchos analistas extranjeros admitieron que nadie esperaba que México se convirtiera en el centro de esta historia, y menos aún que lo manejaría con una postura tan firme pero serena. Un artículo en un medio europeo escribió: México no solo abrió sus puertas, abrió una nueva imagen para que el mundo la viera. Mientras tanto, académicos de geopolítica observaron que la decisión de México reflejaba una nueva forma de poder para los países de tamaño mediano, el poder de la credibilidad humanitaria, que a veces tiene un impacto mucho mayor que el poder militar o económico. En la Ciudad de México se organizó un pequeño foro entre representantes de organizaciones internacionales y un grupo de las mujeres. Sara fue invitada a hablar como representante, pero antes de subir al escenario, se volvió hacia Mina y le dijo: «Todavía tengo miedo, todos los días». Mina le preguntó: «¿Y aún así vas a hablar?». Sara sonrió levemente. Tener miedo y guardar silencio no es lo mismo. En el escenario, Sara no habló como una víctima. Habló como un ser humano que pedía al mundo que recordara correctamente la lección de esta experiencia. Dijo que la verdadera ayuda no consiste solo en sacar a alguien del peligro, sino en devolverle su dignidad. Agradeció a México, no solo por salvar vidas, sino por evitar que estas mujeres fueran reducidas a una simple estadística. Su discurso recibió un aplauso inusualmente largo, y entre el público, diplomáticos de varios países se pusieron de pie para saludar al representante mexicano con un respeto que rara vez se ve en los medios. Esa noche, la imagen de Sara de pie junto a la bandera de México y la de las Naciones Unidas fue transmitida a todo el mundo. La gente empezó a hablar de México con nuevas palabras: valiente, con corazón, confiable, sorprendente. México no cambió el mundo de la noche a la mañana, pero en un momento en que el mundo estaba lleno de desconfianza, eligió hacer algo que permitió a la gente seguir creyendo que el humanitarismo no es solo una palabra bonita en los documentos. Todavía puede suceder en la vida real. Pasaron varios meses. Las vidas de las 500 mujeres comenzaron a estabilizarse. Algunas se mudaron a terceros países a través de programas de reasentamiento. Otras recibieron becas para continuar sus estudios. Algunas empezaron a trabajar con organizaciones de ayuda para transmitir su experiencia a otros. Pero un número considerable eligió quedarse en México, porque empezaron a sentir que este lugar no era solo una parada en el camino, sino un lugar donde sus corazones comenzaban a echar raíces de nuevo. En Oaxaca, un grupo de mujeres abrió una pequeña cocina que vendía comida persa fusionada con sabores mexicanos, convirtiéndose en un lugar popular. En la Ciudad de México, otro grupo comenzó a enseñar farsi y artesanías a la comunidad local. Mientras tanto, Sara se unió a una red legal internacional, ayudando a diseñar programas de protección para mujeres en riesgo de varias regiones. Mina visitó a Sara el día de la inauguración de un pequeño centro de aprendizaje. Había niños mexicanos e iraníes corriendo y jugando frente al edificio. Sus risas sonaban completamente normales, pero para muchos era el sonido más valioso, porque era el sonido de una vida que ya no tenía que esconderse. ¿Qué crees que es un hogar?, le preguntó Mina. Sara miró a los niños que dibujaban en el suelo antes de responder lentamente. Antes, pensaba que el hogar era donde nacías. Ahora, creo que el hogar es donde no tienes miedo de decir la verdad y desaparecer. Esa respuesta dejó a Mina en silencio. Miró un pequeño letrero frente al edificio, escrito en español, farsi e inglés. El significado era el mismo: un nuevo comienzo. A los ojos de estas mujeres, México no era solo el país que les tendió la mano en su día más crítico, sino el lugar que les dio la oportunidad de reconstruir sus vidas, pieza por pieza. Y con el tiempo, los propios mexicanos comenzaron a descubrir algo importante: que ayudar a alguien no debilita a un país. Al contrario, le da un valor que ninguna cifra del PIB o ranking puede medir. El nuevo hogar de las 500 mujeres no estaba hecho solo de ladrillos, cemento o documentos de permiso, sino de seguridad, dignidad, oportunidades y el corazón de extraños que eligieron no ser indiferentes. Un año después de aquella noche en que el primer avión aterrizó, la historia de las 500 mujeres iraníes se había convertido en un caso de estudio discutido en universidades, salas de juntas y foros de derechos humanos en todo el mundo. Los periódicos extranjeros volvieron a escribir sobre el tema,
pero con un nuevo enfoque, ya no como una crisis de emergencia, sino como un ejemplo de una respuesta con corazón. México recibió elogios en varios foros internacionales, pero algo mucho más significativo que los premios o las declaraciones era la vida real de quienes sobrevivieron. Algunos niños ya hablaban español con fluidez. Muchas mujeres se habían convertido en emprendedoras, maestras, traductoras o consejeras para la siguiente generación de refugiados. En cuanto a Sara, fue invitada a dar conferencias en muchos países, pero siempre comenzaba con la misma frase: no quiero que el mundo recuerde solo de dónde huimos. Quiero que el mundo recuerde que hubo un país en América Latina que eligió vernos primero como seres humanos. Mina, que había seguido la historia desde la primera noche, escribió un gran documental. Al final de su trabajo, registró lo que vio con mayor claridad. México no cambió porque quisiera el aplauso del mundo, sino porque, en un momento dado, un gran número de personas aquí respondió al dolor de otros de forma natural. Y a veces, lo que cambia la imagen de todo un país no son proyectos gigantescos ni eslóganes publicitarios, sino la simple decisión de si vamos a ayudar o vamos a dar la espalda. La escena final de esta historia no es una sala de conferencias, ni un aeropuerto, ni un escenario mundial. Es una tarde cualquiera en la Ciudad de México, con Sara cruzando la calle con una bolsa de pan dulce en la mano. Una niña pequeña corre a abrazarla y le dice en un español perfecto: «Mamá, hoy saqué 10 en el examen». Sara ríe entre lágrimas, se inclina y abraza a su hija con fuerza, mientras la gente pasa a su alrededor como cualquier otro día. Nadie sabe por lo que ha pasado esta mujer. No hay música de fondo, ni grandes anuncios. Solo una vida ordinaria que ha vuelto a ser posible. Y quizás esa fue la mayor victoria de México. No solo porque acogió a 500 mujeres en 48 horas, sino porque le mostró al mundo que México no solo tiene sonrisas para los turistas. México también tiene un corazón para los seres humanos que huyen de la oscuridad. Y esta es la historia completa que hizo que este evento no fuera solo una gran noticia, sino un momento que hizo que el mundo volviera a mirar a México con una perspectiva diferente.